Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Duelo Sanador. Mi nombre es Antonio Taborda y si es la primera vez que nos estás viendo, te vamos a comentar un poco cuál es nuestro propósito en estos momentos. Nosotros como Duelo Sanador estamos buscando constantemente que las personas que estén pasando por una situación difícil, por una pérdida o una trascendencia de un ser amado, tengan la oportunidad de transformar el dolor en amor, porque sabemos por todo lo que nosotros hemos hecho y por las personas que hemos acompañado, sabemos que el amor es el sentimiento que no se agota, es un sentimiento que se transforma y es ese amor incondicional y eterno que nos acompaña en cada momento y en cada instante de nuestras vidas. La finalidad es que tú lo puedas buscar, puedas encontrar cómo llegar a ese amor incondicional de nuestros seres amados que han trascendido y de esa manera puedas continuar tu camino, reconstruir tu vida y buscar esas señales necesarias para sanar tu proceso. Porque tu proceso es único y no se parece a ninguno otro más. La recomendación número 1 que nosotros siempre hacemos es escúchate a ti mismo, escucha tu corazón y comienza a crear tus propias herramientas, recursos y tu propio camino para sanar. No imites a otra persona que haya hecho X o Y actividad para sanar su proceso, sino que tú mismo encuentres ese camino y de esa manera puedas sanar tu corazón en duelo. Listo, también te queremos recordar que ya tenemos todos nuestros servicios activos. Lo puedes encontrar aquí en nuestra caja de descripciones, que es el acompañamiento, donde podemos hablar algo más privado, más a profundidad. Está nuestro curso para personas que han perdido su ser amado y también está nuestra guía de duelo, que la puedes obtener de manera gratuita escribiéndonos a nuestro correo electrónico duelosanador@gmail.com. Listo, no siendo más, vamos a iniciar con el video. Pero antes, suscríbete para que podamos llegar a más personas. ¿Listo? Este video tiene algo especial y es lo siguiente, y es dar respuesta a esta pregunta de por qué hay personas que sanan más rápido o se recuperan mucho más rápido de su proceso de duelo o de pérdida de su ser amado, pérdida de mamá, hermano, abuela, abuelo, esposo, esposa, compañero de vida, porque hay personas que se recuperan más rápido y porque otras se demoran o sentimos que nos demoramos mucho más en sanar. Aquí hay un punto que hay que realmente tener presente y es que en la literatura científica nos dicen que un proceso de duelo puede tener un tiempo de 4, 6, un año u 2 años. Realmente ese es el tiempo que ellos tienen analizado, organizado y por estadística que una persona se pueda recuperar. 4 meses, 6 meses, un año o 2 años. Si ya el proceso de duelo está excediendo este tiempo, entonces ya hay que prestarle atención porque puede pasar desde un duelo que es normal a un duelo que se puede complicar y puede ser mucho más complejo. Pero aquí yo quiero que miremos no el tiempo, sino porque hay personas que uno dice que por qué realmente superaron la muerte de su mamá, de su papá, de su hijo, de su compañero de vida de una forma rápida, y yo, que estoy haciendo un proceso largo, que he escuchado conferencias, testimonios, que he hecho un ejercicio interior bastante grande y sigo todavía lamentándome o sufriendo por mi ser amado, y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan comprender el día de hoy. Todos los duelos generan dentro de nuestra vida movimientos. Es como si pasara un terremoto y tumbara todo lo que está a nuestro alrededor. Cimientos, bases, valores, creencias. No volvemos a ser el mismo, no volvemos a ser los mismos. Quiero que lo tengan presente. Esto lo pueden encontrar en otro video que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué no volvemos a ser los mismos? Porque todo el ideal que teníamos formado de nuestro futuro se cae y se desvanece a través de la pérdida de ese ser amado, a través de su trascendencia. Entonces se cae el ideal que eran nuestras metas y además de eso tenemos que comenzar a construir nuevas cosas
para poder avanzar y encontrar el amor tangible que se agotó, el amor terrenal, buscar ese amor intangible e incondicional que lo vamos a encontrar en nuestro corazón, mente y alma. Entonces, los duelos son constantes en nuestra vida, pero hay un duelo que va a marcar más nuestra existencia y es cuando se va y trasciende ese ser amado que apreciábamos tanto. Entonces, aquí es clave que tengamos en cuenta que no todos sufrimos igual, porque hay unos factores, que es lo que yo les quiero explicar en estos momentos, que son necesarios para saber si ese duelo lo podemos enfrentar como otra persona que uno ve y dice, ¿cómo salió tan rápido? ¿Por qué si yo sigo llorando? ¿Por qué sigo todavía teniendo un llanto y una tristeza tan profunda? Y veo a mi amiga o a mi amigo que perdió también su mamá y lo veo común y corriente y avanzado y está retomando su vida sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuáles son esos factores que realmente impactan en nuestra vida y que son importantes que tengamos en cuenta? Primero, la relación que teníamos con nuestro ser amado. Entonces, ¿cómo estábamos con nuestro ser amado? ¿Qué había pasado con él? ¿La relación era constante, o sea, había una comunicación constante, o era una comunicación intermitente? Es decir, un mes sí, otro mes no, un mes sí, otro mes no. Nos encontrábamos cerca a él a nivel físico, o sea, estábamos en distancias cortas y nos veíamos constantemente, o vivíamos en un país diferente y la comunicación realmente era muy poca a través del teléfono, videollamada o redes sociales. Cada cuánto se llamaban, qué se contaban en esas intervenciones o en esos procesos de comunicación familiar, qué realmente ocurría en esa relación, qué compartían, qué sí, qué no. Entonces tenemos que mirar es cómo estaba la relación en esos momentos, porque ese factor relación es importante, porque en algunas ocasiones me ha ocurrido que hay personas que me dicen, es que yo pude haber invertido un poco más de tiempo con mi mamá, un poco más de tiempo con mi papá, un poco más de tiempo con mi hijo, no tuve en cuenta esta edad de él, los 14, los 15, 16 años, estuve viajando, estuve haciendo otras actividades y la relación comunicativa no era tan buena ni tan profunda. Entonces tenemos que ver cómo estaba la relación. Si la relación estaba en un buen estado, estaba bien, estaba ajustada, compartían, se reían, se sentían cómodos, entonces ese factor es positivo y avanza. Pero si la comunicación era entrecortada, no era tan activa, era más bien ambivalente, es decir, algunas veces sí, otras veces no, era intermitente, y cuando tenían momentos de compartir no lo hacían a profundidad y emocionalmente hacían esos compartir y esa comunicación positiva, entonces puede que sea un factor que nos afecte en ese momento, cuando ya nuestro ser amado ha trascendido. Siguiente factor, el B. Ya dijimos el A, ahorita vamos con el B, o podemos decirle el 1, ya vamos con el 2. Factor número 2, factor B, y es últimos recuerdos vividos. ¿Cuál fue el último recuerdo que vivimos con nuestro ser amado? ¿Fue un recuerdo positivo? ¿Fue un recuerdo negativo? Recuerden que nosotros, ustedes lo pueden encontrar acá en todos los videos que tenemos relacionados con el sentimiento de culpa y cómo sanarlo y liberarlo aquí en nuestro canal de YouTube. Es importante que tengamos en cuenta realmente cuál es ese último recuerdo, porque ese recuerdo, además que es el que absorbe prácticamente toda la atención, es el que nos va a dar la oportunidad para saber si podemos sanar de una manera rápida o no. Si ese recuerdo es positivo, es un recuerdo que nos llena de alegría, de felicidad, que compartimos, que viajamos, que tuvimos la oportunidad al menos de hablar con nuestro ser amado un día antes o 2 días antes de que trascendiera y pudimos organizar algunas cosas y logramos solucionar algunas situaciones o momentos o conflictos, vamos a poder decir, cuando ya nuestro ser amado ha trascendido, bueno, hicimos lo que está en nuestras manos. Trascendió en un accidente o en un hospital o tomó su propia vida, se suicidó. Entonces podemos decir, bueno, al menos tuvimos ese último momento y ese último momento estuvimos tranquilos, lo disfrutamos, hablamos, logramos solucionar algunas situaciones, logramos tener compaginamos en ese instante, fue un momento bonito, fue un recuerdo que generó mucha felicidad o tranquilidad o resolvieron ciertas situaciones, entonces ese último recuerdo nos va a ayudar a sanar.
pero ese es un último recuerdo para nosotros que realmente es duro, es difícil, no se hablaban. Sobre todo este es el más crítico y este en el que yo quiero que tengan atención. Si este último recuerdo realmente fue difícil o no tenían un contacto con esa persona. ¿Por qué lo digo? Porque me pasó con una hermana. Ella pierde a su hermano por una enfermedad, por un cáncer muy agresivo. Entonces, cuando comenzamos a hacer el proceso de duelo, a mirar la historia de amor, a mirar qué acto de amor, que es un video que ustedes pueden encontrar aquí en nuestro canal de YouTube, cómo sanar a través de un acto de amor, qué acto de amor podría ayudarle a ella a sanar su proceso, a realmente tener como esa valentía emocional, o sea, interior para seguir y avanzar. Nos dimos cuenta que el último recuerdo o los últimos recuerdos que habían construido antes de la enfermedad eran de discusión. Habían discutido mucho porque él se quería ir de la casa, no quería aportar al hogar, tenían una discusión bastante grande a nivel de la economía, las finanzas y las relaciones. Entonces, cuando su ser amado trasciende, hay un cuestionamiento ahí. Entonces, bueno, esos fueron mis últimos recuerdos antes logré, gracias a Dios, logré recuperar algunos recuerdos muy bonitos cuando él ya estuvo en su proceso de patología, de enfermedad, de metástasis. Pero esos recuerdos antes de la enfermedad sí fueron muy dolorosos y tuvimos muchos choques y no logré recuperar ese tiempo. Ese tiempo se quedó en el pasado, en algo que yo no puedo recuperar. Todo el sentimiento de culpa estaba ahí como presente en esos últimos recuerdos. Entonces hay que poner cuidado en qué recuerdos estamos, en qué recuerdos realmente queremos sanar, y tengan presente que el último recuerdo no quiere decir que sea el más importante, sino que para una persona que sana rápido, si tiene un recuerdo positivo, pues va a sanar un poco más ágil que nosotros. Entonces no digamos, esa persona sanó y qué hizo, o qué tratamiento realizó, o qué pasó, sino que probablemente el recuerdo con su ser amado es muy positivo y no le genera ninguna pregunta o angustia o ansiedad. ¿Listo? Entonces también decirles que el último recuerdo no es la respuesta para sanar, porque recuerden, ya lo que siempre les he dicho yo, que todo proceso tiene dos capas. Hay una parte que es las emociones superficiales, las primarias, las que están por fuera, las que realmente salen a flote cuando hemos perdido un ser amado, y lo que necesitamos es adentrarnos y buscar esas emociones secundarias que son las que realmente necesitamos sanar, y esos sentimientos y esos recuerdos que no son conscientes o que los tenemos olvidados o que hace rato no le poníamos como la atención necesaria, y esos son los que nos van a ayudar a sanar estos últimos recuerdos. ¿Listo? Entonces, ese es el factor 2, letra B. Factor 3, letra C. Y aquí hay un punto importante, y es las promesas no cumplidas. ¿Qué promesas cumplimos? ¿Qué promesas teníamos? ¿Qué autopromesas nos hicimos nosotros mismos con nuestro ser amado? Y aquí en estas promesas, las personas que más sufren son las mamás y los papás. ¿Por qué motivo? Porque mamá y papá siempre quieren que su hijo esté bien, protegerlo, estar con ellos, avanzar, tener un futuro, tener hijos, es decir, que su hijo tenga hijos, es decir, ellos ser abuelos y papás al mismo tiempo. Entonces tener como toda esta familia y esta red familiar para seguir y avanzar. Entonces es pensar un poco cuáles fueron esas promesas, qué promesas cumplimos y qué promesas no hicimos, o qué promesas queríamos realizar y no alcanzamos. Entonces también es un punto clave, porque si tú tienes tus promesas bien, si lo que querías hacer lo hiciste, o si sabías o eras consciente que no se podían alcanzar por más que quisiste hacerlo, o porque la persona no quería o no tenías la parte económica adecuada, pues vas a estar un poco más tranquilo. Pero si tenías la parte económica adecuada, si no lo lograste hacer, si realmente fue o que le diste prioridad a otras cosas como tu trabajo, bueno, diversas situaciones que nos pueden ocurrir, esas promesas quedaron abiertas, entonces hay que estudiar cómo podemos cerrar esas promesas, qué tan importantes eran para comenzar a sanar. Probablemente una persona que sane rápido su proceso de duelo, las promesas las tenía controladas, no hacía promesas más de las que no quería realizar, o nunca prometió
ni se impuso una de esas promesas en su vida. Entonces, clave tener en cuenta este punto, porque si las tienes muy en cuenta y te están afectando en estos momentos, hay que trabajarlas, hay que explorarlas, hay que liberarlas y encontrar cómo puedes realizar estas promesas para que sean significativas para ti y para el amor de tu ser amado. ¿Listo? Cuarto punto, situaciones no resueltas, discusiones o decisiones. Clave, muy parecido al último recuerdo vivido, pero esta más es en las situaciones que no se lograron cerrar, en las situaciones que no lograron realmente darle como un giro, como poderlas ajustar, decisiones que se tomaron en un momento. Alguien me decía algo muy claro que le pasó con su esposa, y era que él, cuando su esposa trascendió, era lo último, no tenía como, o sea, se trató de alejar un poco de su esposa porque realmente no podía como llevar toda la carga del hogar, y se alejó un poco para poder trabajar más y poder solventar algunos gastos dentro de la casa. Pero esa decisión de alejarse un poco y sostener económicamente a su hogar y todo el proceso médico que estaba viviendo su esposa, pues lo afectó más de lo que realmente le ayudó. Porque cuando trascendió su esposa, él se dio cuenta que ese dinero, mal que bien, de alguna otra manera podría llegar, y que era más importante haber estado en esos últimos momentos con su ser querido para que trascendiera. Entonces, ahí hay que poner mucha atención qué decisión tomamos, qué decisión no tomamos, o cuál fue ese momento que realmente no logramos resolver y que todavía nos sigue calando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, o sea que es algo como muy repetitivo, y cómo podemos explorar para que esa decisión que se tomó o que no se tomó la liberemos y vamos encontrando el proceso para ir sanando. Pero si es una persona que tomó las mejores decisiones o siente y percibe que fueron las mejores y que su ser amado estuvo, entre comillas, relativamente bien, pues no va a sentir una carga o va a poder sanar más rápido porque tenía todo como organizado o estructurado, o no se había puesto a tomar decisiones que realmente afectaran su núcleo familiar o su propia vida o la vida de su ser amado. ¿Listo? Entonces, ese es el punto factor 4, factor D. ¿Listo? Vamos a pasar al factor 5, que es el factor E. ¿Qué pasa con el E? Que es muy importante, y es nuestro propio estado emocional y mental. Clave, muchas personas me dicen, alguien me decía algo que me pareció muy curioso, y era que me explicaba que una de sus compañeras está viviendo el mismo duelo. Ella me decía, vea, yo estoy viviendo el mismo duelo que mi compañera. Ambas perdimos a nuestros dos papás. Casi las mismas fechas, que fue primero nuestros papás y después se fueron nuestras mamás. Pero yo me siento más derrotada, tengo una economía mucho mejor, realmente estoy bien, tengo mi casa, mi carro, tengo una pareja estable, no tengo hijos, pero me siento bien así. Y mi amiga tiene problemas económicos, no tiene un transporte, está en estos momentos en el mío, y no tiene una pareja pues estable que la ayude o que la apoye en estos momentos, y más bien vive sola, está como muy desconectada de su familia, y yo siento que sufro más, y ella, yo la veo feliz y está trabajando, quiere estudiar, comenzó a hacer planes con su vida. Ella me dijo, es como un reset que veo en ella, pero yo me veo quedada o angustiada y hacia atrás. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces comenzamos pues a explorar un poco y nos dimos cuenta de algo que era curioso, y es que en ambos puntos el estado emocional era diferente. ¿Qué ocurría con una y qué ocurría con la otra? Eso es lo que podíamos decir, porque pues no logré conocerla a ella, a la otra, a su compañera, pero nos dimos cuenta que una tenía un propósito más firme de avanzar y ella tenía un propósito más de cómo voy a sanar mi duelo. La otra tenía un propósito más firme, que lo estaba haciendo por su familia, por su mamá, en honor a ella, en homenaje a su mamá y a su papá, de seguir, de avanzar, de ahorrar, de crecer, porque su mamá siempre le decía que ella era una mujer valiente, que siguiera, que avanzara, que siempre tenía como esa capacidad de sobrellevar ciertas situaciones.
Y en cambio ella no se había quedado con nada de su mamá ni de su papá, no encontraba como un objetivo que la hiciera movilizar hacia adelante para ir sanando. La cuestión es que la otra persona tenía un estado emocional más tranquilo, tenía una idea fija, tenía un objetivo, sabía hacia dónde quería ir, se sentía una mujer empoderada que avanzaba, que además de que tenía como una idea o una creencia de que por más situaciones difíciles que estuvieran a su alrededor, ella siempre iba a encontrar el amor de sus seres amados en lo que hiciera. Muy diferente. La persona que tenía todas las variables buenas, familia, economía, transporte, casa, se sentía en desventaja porque realmente no encontraba nada que la movilizara. No encontraba cómo el amor de su ser amado o de su mamá y de su papá les pudiese ayudar para avanzar, para amortiguar el dolor e irlo transformando en amor. La otra persona lo hizo porque siempre lo creyó, siempre avanzó, siempre estuvo como ajustada en este punto. Y entonces la que me decía eso o me preguntaba eso, pues comenzó a buscarlo, lo comenzamos a trabajar a través de meditaciones, técnica de ventilación emocional, hasta que pudo encontrar un estado emocional y mental adecuado para avanzar. Además, que hay que buscar también a fondo si hay algo de base, una patología que realmente tengamos que tener en cuenta en el proceso, si ya tenemos un diagnóstico de depresión, de ansiedad, algo que ya veníamos trabajando, entonces ese estado mental es fundamental que lo tengamos en cuenta, además de las creencias que hayamos creado con nuestros seres amados, que eso lo vamos a tocar más adelante. Pero el estado emocional y mental, importante. Si la persona tiene un estado emocional positivo, tiene una creencia de que puede avanzar, si tiene una representación del amor mucho más organizada y fuerte y sus decisiones y acciones están enfocadas al amor, pan, avanza. Pero si no encontramos una conexión, no tenemos un objetivo, no sabemos qué hacer, tenemos muchas variables positivas y no sabemos qué decisión tomar, entonces el estado mental hay que prestarle mucha atención a ese punto. ¿Listo? Entonces una persona puede sanar más rápido si está en esa conexión con el amor, y una persona puede quedarse en su proceso de duelo porque no ha encontrado esa conexión con esas personas que han trascendido, sobre todo los papás, que son los que rigen, por decirlo de esa manera, o nos dan como la figura del amor, que es la mamá, la parte emocional, y de la fuerza y de la voluntad, que son los papás, mamá y papá. ¿Listo? Muy bien, entonces es el factor 5, vamos al factor 6, que es el F. Y aquí es un punto clave, y es cómo nosotros realmente hemos enfrentado otros duelos. Aquí es clave porque la experiencia en enfrentar la muerte, la trascendencia y las pérdidas es fundamental. Si es una persona que ya ha enfrentado diferentes duelos cercanos, que realmente lo hayan hecho sufrir, que haya perdido inversiones, haya perdido relaciones, ya esté más acostumbrado y más haya aprendido de que la vida está conectada entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el sufrimiento, entre la trascendencia y la misma vida, entonces va a poder manejar un poco mejor la situación de pérdida, porque ya tiene una experiencia previa que puede ayudarle a manejar esa situación y a gestionar las emociones que están a nuestro alrededor. Si por ejemplo es una persona que nunca ha tenido un duelo fuerte en su vida, que todos sus seres amados, los más importantes y los más claves siempre han estado ahí, y uno de ellos trasciende, se va a sentir en nuestro corazón y alma, porque es la primera vez que lo estamos enfrentando. No tenemos ese recurso, no tenemos la experiencia para poderlo hacer de esa manera. Entonces la experiencia en el duelo es clave. Si tenemos una experiencia amplia en procesos de pérdida, duelo, y reconocemos que la trascendencia y la vida son parte de nuestra vida, ¡pam!, podemos mejorar nuestro proceso de duelo y podemos enfrentarlo de una mejor manera. Pero si no hemos tenido un duelo tan fuerte ni que haya movilizado tanto nuestro corazón, pues no tenemos la experiencia y no sabríamos qué hacer. Necesitamos que alguien nos oriente, nos guíe o nos apoye en estos momentos. Listo, muy bien. Vamos al factor G, que sería el número 7, factor 7G. En este factor es algo importante y es la red de apoyo emocional que tengamos.
la red de amigos, la red social, la red familiar. Cuando estamos en el proceso de duelo y cuando hablamos en nuestro video de por qué es importante reconstruir nuestra vida cuando hemos perdido a un ser amado, aquí explicamos algo que es clave, y es que las redes de apoyo se van modificando, se van trasladando, se van mutando, porque la persona que tú creías que te iba a apoyar no te apoya. La persona que tú creías que iba a estar ahí a tu lado en este proceso de duelo tan profundo en tu vida, desaparecen, se van, o no quieren tocar el tema, o te hablan de otra situación totalmente distinta. Entonces, esas redes son importantes. Si nuestras redes son débiles, nuestros amigos que eran los más cercanos no quieren enfrentar ese proceso de duelo, no quieren acompañarte o no saben cómo hacerlo, porque realmente es en el no saber qué hacer en este momento y en ese instante, entonces nos quedamos en ese apoyo. Necesitamos buscar apoyo en otras personas, en otros momentos, en otros instantes, para seguir el proceso de sanación. Pero si tenemos una red de apoyo, aunque sea uno o dos compañeros o amigos que quieran estar contigo, que te escuchen, que estén ahí, que te ayuden a avanzar, o si alguno de estos amigos ha vivido un proceso de duelo y te acompaña, entonces ese duelo que tú vas a tener va a ser más manejable, porque vas a entender y decir, bueno, hay personas que han sufrido lo mismo que yo y han podido avanzar. No es copiar lo que haga el otro. Puede que te sirva, puede que no. No te lo recomiendo mucho porque cada persona es un mundo totalmente distinto, pero esa enseñanza de que otro puede te motiva a que tú también lo puedas realizar. Entonces, la red de apoyo es importante porque nos puede ayudar a avanzar esa red de apoyo, o puede que esa misma red nos ayude a hundir. Te lo digo de esta manera porque me pasó algo con una mamá. Ella me decía algo clave, y es que me explicaba que su red familiar no la ayudaba a sanar. O sea, siempre sentía que la dejaban atrás, que le recriminaban. Recuerden que somos como poco sensibles en algunas ocasiones al dolor de los otros, porque no tenemos como esa habilidad de manejar el sufrimiento. Estamos más capacitados, por decirlo de esa manera, en manejar situaciones de felicidad, de cariño, de amor, de vida, de luz, y muy poco competentes para manejar situaciones de sufrimiento, dolor, tristeza, muerte, oscuridad. Entonces, ella me decía que la hacían sufrir mucho sus familiares, hasta que dijo, un día se levantó y dijo, yo no puedo más, me tengo que ir de la casa. Cogió sus cosas, sus pertenencias, cogió las pertenencias de su ser amado, se quedó con algunas y se fue. Y cambió su red de amigos. Ya no eran sus familiares, sino que buscó amigos, comenzó a buscar otras opciones para poder hablar, conversar, tener otros aspectos de la vida, y eso le ayudó a avanzar en su proceso de duelo. La cuestión es que cada uno tiene que tomar esa decisión y saber cuál red le va a servir para sanar. Con una sola persona que esté ahí contigo y te acompañe y acompañe tu dolor, puedes ir sanando. La cuestión es que creemos que nuestros familiares, nuestros amigos, son los que van a estar ahí, y en algunas ocasiones puede que ese amigo tan profundo y tan buen amigo no tenga esa capacidad de acompañarte, y tus familiares, de ver de ayudarte, te puedan dejar en un estado de intranquilidad o de realmente como estancado en el proceso. Entonces, importantísimo abrir ese canal y a sanar con esa persona que sí desea acompañarnos y que sí quiera estar con nosotros. Listo, tenlo presente. Si tienes esa persona, tienes un punto positivo a favor. Si no la tienes, entonces hay que comenzarla a buscar. Si no la has encontrado, busca videos, estas charlas de duelo sanador. Puedes buscar otras charlas de otros terapeutas, meditaciones, oraciones, técnicas para sanar, porque realmente es importante tener ese apoyo. Si no lo tienes físicamente, búscalo a través de las redes, que también son opciones para ir sanando nuestro corazón. ¿Listo? Vamos con las creencias. Ese sería el factor, sería 7, el factor 8. Y aquí es clave. En la anterior estábamos diciendo que la red de apoyo es importante, pero aquí comienzan a decirnos los factores
que si una persona tiene unas creencias mucho más fuertes y organizadas, puede superar su proceso de duelo mucho más fácil. Algunas personas que tienen creencias religiosas bastante amplias, fuertes y muy bien estructuradas, sanan un poco más rápido que otras personas que tienen creencias poco estructuradas o no han tenido como la oportunidad de explorarlas, o su filosofía de vida es totalmente distinta y no tiene una claridad de qué es realmente la vida y qué es la trascendencia, o nunca se ha preguntado por ese tipo de situaciones. O la creencia de que tenemos una vida larga, que eso lo vimos en el video que teníamos dedicado a la parte del ideal. O sea, realmente por qué nosotros sufrimos cuando nuestro ser amado, por qué no volvemos a ser los mismos. Entonces en ese video pueden encontrarlo, porque no volvemos a ser los mismos cuando nuestro ser amado ha trascendido. Y es por eso, porque creemos que hay un ideal, creemos que todo va a continuar, pero si ya tenemos una creencia previa de que todo cambia, realmente no todo es eterno, que todo en un momento se va a agotar y se va a acabar, entonces la vida o nuestra perspectiva de vida cambia y sabemos que todo puede suceder, que hoy estamos aquí con todos nuestros seres amados y seres queridos, y mañana cualquiera puede trascender por diferentes tipos de situaciones. Entonces, la creencia es importante. ¿En qué creo yo en estos momentos? Si es una persona que tiene, y me ha ocurrido, que tiene muy bien estructurado su proceso de creencias en una religión, no estoy diciendo que sea solamente ellos, sino que estas personas en especial han podido sanar un poco más rápido y encontrar respuestas mucho más ágiles, por decirlo de esa manera, en su proceso de duelo y avanzar. Pero una persona que no tenga una filosofía de vida estructurada, que no tenga una visión estructurada de la vida, de la trascendencia, de la muerte, de la vida, del cariño, del sufrimiento, de la felicidad, pues no va a poder encontrar una respuesta y se va a quedar con muchas ideas, pero sin claridad. Como encontré una persona que sí me pareció algo muy bonito. Ella pierde a su abuelo, y su abuelo pues era una persona muy especial para ella, porque era como ese abuelito que era comprensivo, que estaba con ella, que la acompañaba, que salían, de verdad habían creado como una relación muy, muy bonita, y se sentía cuando ella me expresaba su relación con su abuelo, pero a trascender su abuelo pues ya no iba a tener esos espacios. Ella me decía que no tenía ninguna creencia religiosa, pero sí creía en algo que siempre su abuelo le enseñó, y es que el amor se hereda. Miren esa creencia tan poderosa, el amor se hereda. Entonces, cuando ella comenzó a hacer todo este proceso de duelo, el acompañamiento, las técnicas, las meditaciones, transformar el dolor en amor, encontró estas palabras que un día le dijo a ella cuando ella era adolescente, y le dijo que el amor se heredaba, que por eso él como abuelito sentía mucho amor por ella, porque era un amor que le había heredado a su hijo y su hijo le había entregado a ella, y ahorita ella se lo estaba entregando a él. Entonces el amor se hereda para ella fue como esas palabras claves para poder sanar. Y ahí ella encontró una creencia dentro de sí misma para poder avanzar. Su estado emocional y mental comenzó a movilizarse, porque el amor se hereda. Entonces yo heredé el amor de mi abuelito y lo tengo que aprovechar y lo tengo que cuidar y lo tengo que hacer, y tengo mi meta de darle tataranietos a mi abuelo, o tataranietos, porque ya sería como la generación que sigue después de ella, y presentárselos y llevárselos al parque cementerio o al panteón para que él los pueda conocer. Así él ya ha trascendido, así él ya está en la tumba, pero quiero llevárselos para que él los pueda conocer. Entonces eso movilizó, y esa parte ella dijo que lo iba a entregar a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, que el amor se hereda. Esa fue la creencia que la movilizó. Entonces no es solamente la creencia religiosa, sino lo que tú vayas comenzando a creer para ti mismo, lo que tú has venido construyendo. El amor incondicional y eterno es parte de ese proceso. Que nosotros podamos encontrar a través de ese acto de amor, de una palabra, una frase, una acción, un cambio, una transformación, algo en especial que nos ayude a hacer el clic, encontrar el amor incondicional y llevarlo a nuestras vidas. Para ella fueron esas palabras,
y las palabras son las que la están movilizando a continuar con su existencia. O como lo habíamos hablado anteriormente con la señora que había perdido a sus papás y su estado emocional era positivo y su estado mental era proactivo y se veía muy bien, que aunque tuviera variables fuertes económicas, negativas, no tuviese una casa, no tuviese un transporte, bueno, no tuviese como ciertas variables de comodidad, ella seguía en que quería seguir, o valga la redundancia, quería avanzar, porque su mamá siempre le había dicho que era una mujer empoderada, que siguiera, que avanzara, que cumpliera sus sueños, que estudiara. Entonces son esos puntos que son claves, y las creencias tanto personales como religiosas, o las creencias que tú vayas construyendo en tu filosofía de vida, son las que te van a dar la fuerza para seguir, para avanzar, para dar un paso o dos o tres y reconstruir tu propia existencia. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el factor I. Ya nos faltan 2 factores para ir terminando, pero quiero que los tengan muy en cuenta porque son claves. Y aquí nos estamos dando cuenta por qué una persona mejora tan rápido y nosotros no. Entonces, en el factor I es el significado. El factor I sería el 3, 6, 7, 8, el 9, factor 9. Y es el significado que tengamos de la vida y la muerte. Esto es muy ligado al que vimos, que era la experiencia que hayamos tenido con duelos cercanos, duelos que realmente hayan tocado nuestra vida y nuestra existencia, no el duelo que hayamos visto de un amigo, de un familiar o de una persona en especial, sino nuestro propio duelo. ¿Cuántos duelos hemos enfrentado? ¿Qué realmente hemos enfrentado? ¿Qué pérdidas hemos sobrellevado y qué éxito hemos tenido sobrellevándolas? Y aquí es qué significado hemos construido de la vida o la muerte. Para algunas personas que ya han pasado por procesos de duelo saben y reconocen que la vida y la muerte están unidas. O sea, eso no se va a desprender de ahí. Hasta ahorita no nos hemos podido desligar de la muerte, no nos hemos podido desligar de la trascendencia, todavía ocurre, se va, se esfuma, podemos capturar la vida en fotos, videos, inteligencia artificial, podemos capturar parte de la existencia de la persona en algo, pero todavía no podemos diluir la muerte. La muerte va a estar allí, la trascendencia va a ser parte de nuestra existencia, y el significado que le demos a esos 2 puntos, a la vida y a la misma trascendencia o a la misma muerte, van a ser claves. Si es una persona que los reconoce, que son partes iguales de la existencia, pues va a ser mucho más fácil, porque va a decir, eso me decía un señor, que lo que le hacía sufrir no era la muerte de su esposa, sino que lo que le hacía sufrir realmente era no haber compartido ciertos momentos con ella. Él me decía, yo sé y soy consciente de que la muerte es parte de la vida, o sea, todo lo que nace en algún momento tiene que morir. Me decía, pues así es la vida y así son las cosas, pero lo que sí le hacía el meollo en su corazón o el sentimiento de culpa es no haber tenido, aquí ya vamos a las situaciones, que es el factor D que habíamos visto, el factor número 4, que decía que qué situaciones no quedaron resueltas. Entonces tomaron ciertas decisiones, se distanciaron, qué ocurrió y cómo estaba la relación, que es el factor 1, el factor 1A, que realmente qué pasó, cómo era la comunicación, era una comunicación buena, no tan buena. Pero en ese punto él estaba bien, él me decía, yo entiendo que la vida es así, pero pues me faltó como dejar estos 2 puntos más claros, y eso es lo que me hace sufrir. Listo, muy bien. Entonces, el significado que hayamos construido. Si no tenemos ningún significado claro, pues vamos a sufrir más, porque al no tener claridad del significado de la vida y la muerte, pues vamos a sufrir muchísimo y no vamos a saber qué hacer, ni cómo vamos a sobrellevarlo, ni qué experiencias hemos tenido, ni realmente por qué la muerte llega, por qué la muerte se lleva a mis seres queridos, por qué no se lleva a otros, porque salen mucho ese tipo de comentarios que son válidos, porque son necesarios que nos los hagamos, pero porque no tenemos esta claridad, y eso hay que irlo construyendo en el proceso terapéutico a través de nuestros videos aquí en nuestro canal de Duelo Sanador. Suscríbete para que estés aquí en contacto y te sigamos acompañando en este proceso de transformar el dolor en amor. Entonces, importante, vamos con la J, que ya sería el factor 3, 6, 7, 8, 9, el factor número 10. Listo, en este factor número 10
pasa algo importante y es qué pensamos o qué creencia o qué representación tenemos del amor. Y esto sí que es importante y es importantísimo y clave. Porque el amor siempre lo creemos y se nos ha instaurado, yo creo que esto lo he dicho en diferentes videos, que el amor es tangible, que se agota, que nuestro ser amado trasciende y lo perdemos, que no vamos a tener otra oportunidad de comunicarnos con él, ni de hacer esa conexión especial que sentíamos cuando él estaba aquí. Si tú crees y sientes que el amor o esa representación del amor va más allá de estos límites físicos, vas a decir, cada vez que yo haga algo, voy a estar pensando en mi abuelo, voy a estar pensando en mi esposo, voy a estar pensando en mi esposa, voy a estar pensando en mi hijo, voy a estar pensando en mi hija, voy a estar pensando en mi abuelo o en mi abuela, porque el amor no se agota. Nada en este mundo se pierde, todo se transforma. Entonces, si tu representación del amor es que se agota en ese momento, pues realmente vamos a sufrir, y creo que este es el punto más fuerte para todas las personas, es comenzar a reconocer y comenzar a buscar. Vamos a hacer un video de la búsqueda que va a ser importante que lo tengan en cuenta, más adelante lo vamos a grabar, porque la búsqueda es importante en nuestra vida y en el proceso de duelo, porque realmente es clave que sigamos en las preguntas, que sigamos en la actividad, que busquemos información, porque eso va a abrir el canal para llegar al amor incondicional, porque es necesario compartir el sufrimiento con otros, hablarlo, decirlo, escucharlo, expresarlo, decir lo que sentimos, llorar, gritar, porque esa es la única forma en que nuestro cuerpo puede soltar el dolor y comienza a abrir ese camino hacia el amor incondicional. Si tú ya reconoces que el amor no se acaba y que ese amor va a estar siempre contigo, pero hay personas que me decían, yo hacía una charla de duelo hace mucho tiempo, hace 2 años, 3 años atrás, y una persona me dijo algo que me pareció muy bonito. Hicimos la meditación, ella le había trascendido la mamá, y ella me dijo, me gustó mucho su charla porque me acordé de mi mamá, que era muy divertida, era una mamá muy alegre, y esa alegría fue la que me ayudó en estos momentos a sanar, y no solamente sané aquí, sino que ya había sanado desde hace mucho rato, sino que quería venir a ver qué era en qué me podían apoyar en todo este proceso, pero sintió que no había nada que sanar y que la charla le había interesado mucho y que se iba con esa experiencia para seguir trabajando con su proceso de duelo. Pero la representación del amor para ella ya era incondicional, porque ya podía traer esos recuerdos de su mamá con amor. Le generaban confianza, le generaban tranquilidad, se reía, volvió a salir, volvió a caminar por situaciones, volvió a caminar por sitios que caminaba con su mamá, viajó, entonces ya lo pudo hacer sola, y comenzó a darse cuenta de que eso realmente le ha dado la oportunidad de sanar ese recuerdo que ya había tenido, que ya lo había encontrado, el amor incondicional, sino que en la conferencia lo que hizo fue como reforzarlo, y ese amor incondicional estaba allí, pero ella ya lo había construido. Y hay personas que lo pueden hacer solitas, o sea, pueden solamente decir, mi abuelita o mi papá o mi mamá o mi hijo siempre me van a acompañar y siempre los llevo en mi corazón, y siguen, pero siempre los llevan ahí, presente, en cada acción, en cada decisión, en cada motivo, en cada respuesta, siempre tienen presente ese amor, y ese amor lo que está haciendo es impulsarlos a sanar. Entonces la representación del amor es importante. ¿Listo? Entonces vamos con el último punto, y es uno de los más fundamentales. Todos son importantes, pero este sí me parece que es súper clave para el proceso de duelo, y es quién era esa persona en nuestra vida, qué rol asumía nuestro ser amado en ese momento y en ese instante antes de trascender. ¿Por qué es importante el rol y reconocer qué rol tenía? Porque si esta persona nos generaba la confianza que nosotros no teníamos, o sentíamos que no la habíamos construido, cuando se va nuestro ser amado, esa confianza comienza a volverse crítica, porque
La persona que nos la generaba, esa seguridad y esa confianza, se ha ido y ya no tenemos dónde encontrar esa fuente de confianza que nos ayude a enfrentar situaciones, problemas, momentos de crisis y demás, porque trascendió. Entonces tenemos que contar mucho, y hay personas que sanan mucho más rápido porque el rol de su ser amado no era, por ejemplo, el de seguridad y de confianza, o el que resolvía todo, o el que nos amortiguaba los miedos, o el que siempre daba como las orientaciones para seguir y avanzar en la familia, o era esa persona que unía a todo el grupo familiar, que cumplía con esa dinámica de comunicarnos, de estar con nosotros, de hablar con nosotros. Entonces, si ese rol era clave para nuestra vida, el sufrimiento va a ser fuertísimo. Si el rol de esa persona era solamente el de acompañarnos y vivir, va a ser mucho más tranquilo asimilarlo y poderlo hacer de esa manera. O sea, poderlo sanar de una manera mucho más ágil y rápida, sin que nos duela tanto el corazón, el alma y la mente. Por eso es importante siempre reconocer qué hacía esa persona especial, ese ser amado con nosotros, cuando estaba a nuestro lado. Algo me decía una mamá, que su hijo era como esa fuente de motivación. Tenía 2 hijos, pero uno de ellos, el mayor, era la fuente de motivación para ella. Su hija era como ese confort, como la calidez, como el abrazo, como el apapacho, pero para ella su hijo era el motor, la fuerza, la decisión, la valentía, y ese era el rol que él fundía en ella. Cuando se va su hijo, pues se queda sin la motivación, sin la valentía, sin las ganas de seguir, y comienza a disminuir su ritmo de trabajo, la relación con su hija comienza a decaer, y no se encuentra como con la disposición y la energía necesaria para avanzar. Ella tenía todos los puntos anteriores bien: relación bien, creencias sobre la muerte bien, iba mucho a la iglesia, meditaba, era una persona muy entregada a la parte de la oración, había tenido experiencias de duelo también fuertes en relación a su mamá y a su papá, pero cuando se va su hijo, y que era un rol tan importante para ella, todo se cayó abajo. Lógicamente fue mucho más fácil porque tenía muchos factores positivos, los que antes nombramos, pero los primeros 2 meses fueron críticos para ella porque no encontraba motivación, no encontraba energía, no encontraba fuerza. Tenía el confort de su hija y se lo agradecía muchísimo porque ella la abrazaba, estaba con ella, la comprendía, pero no tenía esa fuerza y esa voluntad. Después ya lo fuimos trabajando, lo fuimos viendo, comenzamos como realmente a abrir ese espacio para poder sanar y comenzamos a encontrar algo especial, y eso lo voy a colocar en uno de los videos de más adelante, este testimonio, y fue la palabra nacimiento. Esa palabra fue importante para ella porque cambió el rol de su hijo, porque ella lo veía como el motorcito, la persona que le daba como esa fuerza, esa calidez, y lo cambió en una palabra, en el nacimiento, y pudo decirle a su hijo que gracias, comenzó a hacer el agradecimiento por haber estado con ella y haberle dado la oportunidad de ser mamá. Nacimiento, oportunidad de ser mamá. 2 puntos claves que generaron el amor incondicional, y el rol ya no era tan importante, sino que ya acomodó el rol en el amor incondicional de saber que su hijo le había dado esa oportunidad de ser mamá y que le agradecía siempre por haber estado con ella. Entonces miren que el rol es importante, hay que prestarle mucha atención a este punto, y probablemente personas que tengan estos factores que vimos en este video los tengan en puntos muy positivos, el duelo no va a ser tan difícil ni tan fuerte. Para otras personas que tengan unos puntos irregulares, o que no los hayan comprendido, o que no se hayan dado cuenta de ciertas situaciones, o que la representación del amor solamente es el amor terrenal y no el incondicional y demás, puede afectar un poco más su proceso, pero todo se puede trabajar dependiendo de lo que uno vaya haciendo, del trabajo que uno vaya realizando, de las técnicas que vayamos aplicando, y de saber que todos tenemos la capacidad de transformar el dolor en amor. Les agradezco mucho por haberme escuchado, por estar en este espacio.
Recuerden que aquí en nuestra caja de descripción están todos nuestros contactos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren nuestra guía de duelo, que es totalmente gratuita, nos pueden escribir duelosanador@gmail.com, se la podemos enviar para que la tengan allí. Y si quieren conocer más de nosotros, acá le dejamos toda la información de nuestro equipo y de también lo que nosotros hacemos. Les agradezco mucho, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Un fuerte abrazo para ustedes y para toda su familia, y quedamos aquí súper atentos. Muchas gracias. Chao.